Mis hermanos, estamos en Nehemías y el contexto que estuvimos viendo hace 15 días fue la oración de Nehemías. Decíamos que Nehemías es un libro que nos va a mostrar mucho de lo que es un verdadero liderazgo espiritual. Veíamos que el llamado de Nehemías surge al ver la necesidad de Jerusalén y verla en ruinas. Después de Nehemías ver la necesidad, él se dedica a la oración. Hoy vamos a encontrar en este pasaje la respuesta de Dios a esta oración que Nehemías viene haciendo por 4 meses. Ahora, en este pasaje vamos a encontrar, como decíamos en la introducción, principios importantísimos, hermanos, actuales sobre lo que es el verdadero liderazgo espiritual. Especialmente en este pasaje vamos a ver la visión de Nehemías, la planeación de Nehemías y la manera como osadamente Nehemías decide comenzar a actuar después de un tiempo. Entonces, estos pasajes son muy importantes, hermano, porque generalmente nosotros como cristianos a veces carecemos de líderes que tengan visión, que sean usados por Dios para llevar a cabo grandes obras para su gloria y grandes obras para la iglesia del Señor. Ahora, como vamos a ver, estos líderes se requiere que ellos sepan a dónde van. Se requiere que ellos tengan los instrumentos necesarios. Y se requiere que ellos culminen aquellos propósitos que se establecen. Entonces nos vamos a dar cuenta que en los caminos de Dios, el entusiasmo y la devoción no son suficientes sin una debida planeación y una visión clara de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hay un pasaje muy interesante que nos sirve como introducción, que dice Proverbios que donde no hay visión, el pueblo se descarrea o el pueblo se desenfrena. Cuando el pueblo no sabe hacia dónde ir ni cómo llegar a sus objetivos, el pueblo se pierde en el camino. Nada más confuso que una persona que quiere emprender algo pero no sabe a dónde llegar, ni cómo llegar. Y a veces nosotros en la vida cristiana y en muchos aspectos de nuestra vida familiar, de nuestra vida ministerial, de nuestro servicio en la iglesia y a veces en los muchos grandes proyectos de Dios para nuestra vida, no sabemos ni cómo llegar, ni cómo hacer, ni cómo prepararnos. Eso vamos a encontrar en Nehemías. Un hombre con visión, un hombre que sabe qué cosas necesita y cómo llevarlas a cabo. Y vamos a darnos cuenta que esto es muy importante en cualquier tipo de propósito noble, especialmente en la causa de Dios. En este pasaje vamos a encontrar 5 cosas. Primero, la preparación de Nehemías. Segundo, el tiempo de la respuesta de Dios para la oración de Nehemías. Tercero, las peticiones de Nehemías. Cuarto, la concesión del rey y un apéndice final que es la oposición de los enemigos. Entonces vamos a mirar el pasaje. Este es un pasaje maravilloso, hermanos. Yo de verdad que hacía tiempo no disfrutaba tanto preparando un mensaje por todo lo que tiene este mensaje y todo lo que tiene este pasaje para nuestras vidas. Que el Señor nos pueda hablar a cada uno en particular. Entonces, bueno, vamos a mirar un poco el contexto, porque el capítulo 2 comienza así: sucedió en el mes de Nisán. O sea, después de 4 meses de oración de Nehemías, porque Nehemías ya nos había dicho en el capítulo 1, verso 6, que él venía orando de día y de noche. Y en el verso 11 del capítulo 1 nos decía: te ruego, Jehová, que estés atento a la oración de tu siervo. Se nos muestra que Nehemías tuvo un tiempo, como decíamos la vez pasada, de oración, un tiempo de 4 meses. El libro comienza ahí en Nehemías 1 diciéndonos que en el mes de Quisleu él recibió la noticia de que Jerusalén estaba así, en una situación de ruina. Y ese mes corresponde más o menos a mitad de noviembre y mitad de diciembre. Y el capítulo 2 comienza diciéndonos que sucedió en el mes de Nisán. O sea, de Quisleu a Nisán
hay 4 meses. Nisan es el mes en el calendario hebreo que corresponde a marzo y abril. Mitad de marzo, mitad de abril. Entonces, desde que Nehemías oyó la noticia hasta que Dios le respondió a la oración, hay 4 meses. Y esa parte nosotros la llamamos la preparación de Nehemías. ¿Por qué la preparación? Nosotros nos vamos a dar cuenta en este pasaje que cuando llega el momento en el que Dios le va a responder a Nehemías a través del rey, Nehemías no solo ha elevado oraciones, sino que en medio de esas oraciones ha tenido la oportunidad de ver con claridad las necesidades que hay en Jerusalén y cómo suplirlas. ¿Sí? Entonces hay un tiempo desde donde comenzamos a orar hasta donde Dios nos responde, donde Dios hace algo en el corazón de Nehemías. Alguien decía, para Nehemías hubiera sido muy precipitado hablar inmediatamente con el rey. Él tenía que tener un tiempo de oración, meditación y consideración delante de Dios para recibir de parte de Dios la planeación correcta de lo que iba a hacer. Miren lo interesante, el salmista dice que busqué a Jehová y él me oyó. Y los que le miraron fueron alumbrados. ¿Qué significa mirar a Dios y ser alumbrado? Bueno, significa que buscamos a Dios, la situación es difícil, hay muchas circunstancias, pero en algún momento de esa búsqueda, Dios comienza a alumbrar. Y comienza a decir, bueno, está sucediendo esto, pero Nehemías, puedes comenzar a pensar en esto. Puedes comenzar a planear esto. Nehemías, necesitas esto, necesitas esto. Entonces la oración, hermanos, no es pasiva. La oración es volver nuestro corazón a Dios para que Dios nos oiga, pero a la vez la oración sirve para que nosotros recibamos claridad y entendimiento de las cosas que debemos hacer. Por eso cuando oramos no estamos perdiendo tiempo. En medio de la oración se aclaran las ideas. En medio de la oración sabemos qué cosas Dios quiere que hagamos. En medio de la oración comenzamos a ver en qué cosas podemos involucrarnos. ¿Hasta qué punto podemos involucrarnos? Entonces, muchas veces nosotros queremos hacer algo, comenzamos a hacerlo y nos damos cuenta que a mitad de camino no sabemos qué hacer. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Mire que hay una parábola en el Nuevo Testamento bien interesante en relación a este principio. Lucas 14, verso 28. Podemos leerla rápidamente. El Señor comienza a mostrarnos un poco de esto. La importancia de nosotros calcular los gastos y las responsabilidades que cualquier proyecto divino tiene. A veces nosotros somos personas que actuamos bajo las circunstancias. Sucedió esto, entonces actúo rápidamente. Y ya actuando comienzo a orar a ver si Dios me bendice. ¿Cierto? Viene otra situación, entonces por la situación yo reacciono. Somos personas de reacción y no de planeación. Y aquí nos vamos a dar cuenta que todo proyecto de Dios, toda obra verdadera requiere una genuina y divina planeación. Dice Lucas 14, 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Entonces Nehemías, en vez de comenzar a edificar la torre, en vez de ir a Jerusalén, Nehemías se pone a orar. Y comienza a clamar. Y en ese clamor él comienza a calcular los gastos. Señor, si yo voy a Jerusalén necesito esto, Señor. Si yo voy a Jerusalén necesito el permiso del rey, Señor. Si yo voy a Jerusalén y todo está derrumbado necesito madera. Señor, si yo voy a Jerusalén necesito permisos porque hay muchos enemigos, Señor. Nehemías comienza a calcular los gastos del proyecto que él tiene. Y claro que todo este cálculo y todo lo que él considera que se necesita debe ser llevado a cabo en oración.
¿Y por qué debemos hacer esto? Así como Nehemías lo hizo. Mire lo que dice la parábola. No sea que después de que hayas puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Si nosotros somos sinceros, hermanos, nosotros vemos alrededor muchas torres sin acabar. ¿Cuánta gente comienza proyectos? De todo tipo, hermanos. De todo tipo. En estos días estaba con un grupo de hermanos que tienen el propósito de comenzar una iglesia en una parte aquí en Bogotá. Y es algo muy bueno. Pero edificar una iglesia no es tan fácil, hermano. Requiere muchos gastos, requiere una buena planeación. Y muchas veces nosotros fracasamos en muchos de nuestros proyectos delante de Dios porque no nos hemos sentado y calculado los costos, las responsabilidades, los sacrificios y el tiempo que esto va a tener. Piensa en el hombre que tiene el propósito de casarse. ¿Será que él ya se sentó y consideró los gastos, los costos y los desafíos del matrimonio? Piensa el proyecto que tiene un hogar al criar hijos para el Señor. ¿Será que tanto el hombre y la mujer se sentaron y están calculando y se están dando cuenta lo grande y lo serio que abarca este noble propósito? Bueno, muchos no lo hacen. Piensa en un ministerio. No, yo quiero servir al Señor en esto. Pero queriendo servir al Señor, no hago cuentas, no oro, no tengo una búsqueda donde el Señor comience a mostrarme: bueno, si quieres servirme necesitas tratar tu carácter primero. Si quieres servirme necesitas orar para que yo te dé dones. Segundo, si quieres servirme necesitas hacer esto y comenzar a trabajar en esto pequeño. Tercero, si quieres servirme necesitas comenzar a... No, a veces queremos comenzar cosas las cuales no hemos calculado delante de Dios y por eso nuestras torres están incompletas. Familias incompletas, propósitos destruidos, hijos sin conversión, ministerios fracasados, iglesias a medias. Porque no se sabe todo lo que implica este propósito. Porque no oramos, no buscamos a Dios. No esperamos que Él nos dé entendimiento, revelación, claridad. Actuamos precipitadamente. Y fracasamos. Muchos fracasos, hermano. Nehemías va a cumplir una obra que llevó a cabo, hermanos. Y no es solo comenzar. Es terminar lo que Dios nos ha encomendado. Y eso requiere preparación. Eso requiere oración. Eso requiere búsqueda de Dios para no actuar precipitadamente. Hay propósitos muy nobles, hermano, muy importantes, que nuestra experiencia misma nos ha mostrado que cuando no hemos tenido en cuenta a Dios, cuando no hemos orado lo suficiente, cuando no hemos esperado su tiempo, hemos fracasado para nuestra vergüenza. ¿Sí? Ahora, hermanos, no podemos quedarnos, como decían los hermanos, que dándonos látigos, Señor. ¿Sí? Necesitamos arrepentirnos, pero necesitamos aprender aún de nuestros fracasos. Necesitamos aprender de nuestros errores y entender la importancia de esto que el Señor nos va a mostrar. Cualquier obra, cualquier propósito noble, cualquier cosa que vamos a hacer, hermanos, hasta a veces hasta en el mundo secular. A veces hasta en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en nuestras cosas. A veces Dios quiere usarnos en todas las áreas de nuestra vida, pero a veces somos precipitados. A veces no oramos, a veces tenemos una vida desordenada. No nos sentamos delante de Dios a orar, a planear. Yo le pregunto a usted, solo como unas preguntas básicas. ¿Qué está haciendo usted en su vida? ¿Qué va a hacer el próximo año? ¿Cuáles son los propósitos divinos que están gobernando su corazón? ¿O va por las circunstancias? Oh, no, hoy me levanté, me toca hacer esto. Mañana no sé, me levanto y me toca hacer esto. A veces necesitamos tener una vida más organizada. Y ese orden lo da la comunión con Dios, hermano. Ese orden lo da buscar a Dios en nuestros caminos. No sea que la gente nos vea y diga:
Este hombre comenzó y no pudo acabar. Y todos los que lo miren comiencen a hacer burla de él. Hermano, el diablo generalmente usa nuestros fracasos para humillarnos, pero necesitamos ser sabios. Un hombre sabio es un hombre que planea delante de Dios lo que ha de hacer. ¿Sí? ¿Usted es así, hermano? Visión nos habla de ver más allá. A veces tenemos la visión muy corta. ¿Qué va a hacer, hermano? No, pues mañana no sé, mañana es lunes, pero no. ¿Qué va a hacer? ¿Usted se ha pensado qué va a hacer usted de aquí a 5 años? ¿Dónde va a estar? ¿2 años? ¿10 años? Algunos van sin esperanza, sin Dios, sin futuro. Y este libro nos puede abrir los ojos de la importancia de considerar ciertos asuntos. Ahora, él está bajo un fracaso. Los que fueron no terminaron la obra. Él ya se arrepintió, él está pidiendo perdón. Él está buscando a Dios y en esa búsqueda de Dios, hermanos, Dios comienza a mostrarle. Por eso también yo quería decir algo muy importante en este punto. No piense que si Dios no está avanzando en un área es porque no es la voluntad de Dios. Tal vez Dios quiere mostrarle cómo. Tal vez Dios quiere mostrarle de qué manera. Tal vez Dios quiere mostrarle que todavía no es el tiempo. Por eso hay que orar. Porque muchos cuando Dios guarda silencio se frustran, se amargan. No saben lidiar con la espera, no saben lidiar con el tiempo, no tienen paciencia. Y por falta de eso fracasan en un tiempo donde deberían estar siendo preparados. 4 meses de oración para que cuando llegara el momento Nehemías estuviera preparado para actuar conforme a la voluntad de Dios. ¿Se está preparando, hermano? ¿Usted está orando día y noche, clamando? ¿O simplemente se está quejando porque la situación está mala y nada que Dios le responde? Miren la preparación de Nehemías. Yo podría decir, hermanos, que es el corazón de este pasaje. Sin esa debida preparación no vamos a ver en los siguientes asuntos su relevancia. Entonces Nehemías estuvo ahí orando y buscando, como cuando el Señor le dijo a los discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que hayan recibido poder de lo alto. Seguramente ellos querían predicar a todo el mundo, pero no salieron hasta. Y ese tiempo de oración, de búsqueda, hizo algo entre ellos, que cuando el Señor le dijo ahora sí, cayó un avivamiento. ¡Bum! Preparación delante de Dios, orando, pidiendo entendimiento, pidiendo que el Señor nos muestre qué hacer, cómo hacerlo. Dice ahí, volvamos ahí a Nehemías. Sucedió en el capítulo 2, verso 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Primero, la preparación de Nehemías. Segundo, el cumplimiento del tiempo de Dios. Mire que nos dice aquí que en el mes de Nisán está el rey, seguramente en una celebración, está Nehemías sirviendo, y él ha visto que Nehemías siempre ha sido un siervo fiel y alegre. Pero ahora Nehemías está triste. ¿Por qué está triste? Porque todavía él tiene la carga y el peso de lo que está sucediendo en Jerusalén. Entonces llega el momento donde el rey lo llama y le dice: ¿por qué estás triste? Inmediatamente Nehemías entiende: el tiempo llegó. O sea, yo venía orando todos estos meses para que Dios tocara el corazón de este hombre, y este hombre ahora me pregunta que por qué estoy triste. Nehemías entendió claramente que todo lo que había sucedido era una preparación para este momento. Y dice ahí el pasaje que entonces temí en gran manera. ¿Qué quiere decir eso? Nehemías sabía, hermanos, que la respuesta que él le diera al rey
iba a ser definitiva. O sea, él vio que ese momento era crucial. Inmediatamente el rey le pregunta, porque aquellos reyes eran muy orgullosos, hermano. Era gente soberbia, era gente altiva, era gente arrogante, imponente. Entonces cuando este hombre mira la situación de Nehemías y le pregunta, yo creo que Nehemías sintió ese escalofrío, ¿no? Ese escalofrío cuando usted llega a un día importante y tiene que tomar una decisión importante y lo que diga va a ser crucial. Nehemías yo creo que sintió de Señor. Aquí está envuelto la situación de Jerusalén, de nuestros hermanos. Cuánta responsabilidad en esta respuesta. Por eso, hermano, debemos prepararnos. Porque Dios no usa personas precipitadas. Dios no usa personas torpes. Dios no usa personas que no saben responder. Dios no usa personas que no saben actuar de manera sabia y prudente. Dios nunca ha usado a alguien que anda de manera contraria a su carácter, hermanos. Entonces yo me imagino que Nehemías orando, ayunando, clamando. Cuando Nehemías recibe esa palabra dice, Señor. Una mala palabra. Hermano, él era el copero. Y generalmente la persona que podía traicionar al rey, causar la muerte del rey, era el copero. Entonces una pregunta de, ¿qué estás pensando? ¿Por qué estás triste? No piense necesariamente que el rey estaba compadecido de Nehemías, ¿sí? Entonces lo que responda Nehemías va a ser crucial. Entonces mira lo que responde. Él le dijo al rey, para siempre viva el rey. Esa respuesta ya es sabia. O sea, rey, el Señor te bendiga para siempre. O sea, quitando como toda prevención, todo mal pensamiento en relación a la situación. Y dice Nehemías, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Entonces aquí Nehemías abre su corazón. No, rey, mi preocupación es por la ciudad de mi pueblo, porque está desierta, los sepulcros están consumidas, sus puertas quemadas. Entonces Nehemías abre su corazón. Lo mismo que él le había dicho a Dios, se lo dice al rey. Oh rey, yo estoy despreocupado por mi pueblo, por la ciudad de mi pueblo. Curiosamente, Nehemías no le dice que es Jerusalén. Porque este rey había un decreto años anteriores para que Jerusalén no fuera reedificada. Entonces Nehemías es muy sabio, él no le nombra la ciudad exactamente, pero le dice que tiene una preocupación tremenda por el pueblo de Dios y la ciudad de ellos. Entonces ese fue el tiempo correcto, hermanos. El tiempo donde Dios iba a responder la oración de Nehemías. Y ese tiempo correcto trae que se abren las puertas correctas. Miren lo tremendo, hermanos. Nosotros no solo debemos desear hacer algo para Dios, orar por eso, prepararnos para eso, sino esperar el momento en que Dios abre. Porque la Biblia dice eso, ¿no? Dios cierra puertas y Él abre puertas. Y nosotros debemos aprender a caminar bajo el tiempo de Dios. Una obra también precipitada, una obra que no es en el tiempo correcto, también puede ser una obra fracasada. Ellos oraron, se prepararon y cuando vieron el momento que Dios decía, ahora sí. Hermanos, Dios hace esas cosas. Yo podía contarles, leyendo ese pasaje, yo me acuerdo de tantas experiencias malas y tantas experiencias buenas. ¿Sí? El Señor usa. Recuerdo hace muchos años, estaba en un tiempo como de mucho silencio. No estaba sirviendo al Señor, estaba ahí buscándole al Señor, preparándome, pero con mucho silencio y también a la par con mucha tristeza porque no estaba sirviendo. Y en esas un día yo dije, Señor, tú tienes que mostrarme claramente que tú quieres que vuelva a predicar, pero si tú no me hablas yo no lo vuelvo a hacer. Y estaba por allá un día, pero fue un día así bien oscuro esos días. Cuando suena el teléfono llego y yo contesto y ¿aló? Y el hermano Pablo, y yo sí, ¿con quién? No, con el hermano Gino.
Y yo pensé, el hermano Gino ni contesta el teléfono. El hermano Gino llamándome. Esto es rarísimo. Y yo, sí, hermano, ¿pasó algo? No, hermano, es que estábamos orando y queríamos invitarte este viernes a predicar la palabra. Yo dije, yo entendí, ¿sí? Que usted lleva esperando mucho tiempo. Yo entendí que se abrió la puerta. Yo llevaba meses sin predicar, ni que los hermanos sabían que estaba ahí buscando. Y como que llegó el momento que el Señor, ¿qué? Abrió la puerta. Dios tiene tiempos, hermano. La Biblia dice que Dios todo lo hizo bueno en su tiempo. A veces por no esperar esos tiempos, hermano, es que sentimos que las puertas nos golpean. ¡Pah! ¿Sí? ¿Se ha sentido eso? Que viene la puerta y ¡pah! Lo golpea. Estaba cerrada, hermano. Todavía estaba cerrada. Y solo Dios la puede abrir. Entonces necesitamos aprender el tiempo de Dios. Claro, Dios usa hombres, como en el caso del rey. Pero ¿quién era el que tenía el asunto frenado? Dios. Primero, la preparación de Nehemías. Segundo, el tiempo de Dios. Llegó el momento del tiempo de Dios. Ahora, el rey le pregunta, mire lo que dice el verso 4. Me dijo el rey, ¿qué cosas pides? Ahí viene la petición de Nehemías. Eso es importantísimo, hermano. Porque mire, tan importante que mire lo que dice el pasaje. Entonces oré al Dios de los cielos. O sea, el rey le dice, bueno, ¿qué pides? Y Nehemías de una vez, ay, Señor. Sí, esas oraciones express que uno hace en los momentos difíciles. Ay, Señor, ayúdame, ¿qué debo decir? ¿Sí? Inmediatamente Nehemías, Señor, Señor. Ahora, hermanos, vamos a darnos cuenta que la respuesta de Nehemías no es una respuesta vacilante, no es una respuesta ambigua. Nehemías sabía qué debía pedir. Y ahí es donde vemos que ese tiempo preparó el corazón de Nehemías. Nehemías había orado y tenía claridad de lo que él necesitaba. Y aquí lo vamos a ver. Y eso es por eso es tan importante la oración y recibir entendimiento y una visión clara de lo que Dios quiere con nosotros. Porque si yo me ponía a pensar, si Dios en este momento nos parara al lado, hipotéticamente, y nos dijera, ¿qué quieres? ¿Qué responderíamos? Señor, que nos bendiga, Señor. Porque así somos, ¿no? Ambiguos, sin propósito, sin deseos, sin metas en Dios. Si el Señor nos dijera, ¿qué quieres? ¿Qué responderíamos, hermano? Bueno, Nehemías tiene 5 peticiones. Miren lo que pide Nehemías. Después vamos a meditarlas una por una. Primero, versículo 2, 5. Permiso para ir. Segundo, Nehemías 2:6, tiempo suficiente. Tercero, Nehemías 2:7, cartas de recomendación. Cuarto, provisiones, Nehemías 2:8. Quinto, Nehemías 2:9, protección. Nehemías resume sus peticiones en 5 asuntos. Y todos son muy importantes, hermano. Porque de alguna manera Nehemías estaba orando y decía, Señor, necesitamos madera, Señor. Sí, Señor, yo sé que necesitas. Y después estaba orando otro día y, Señor, necesito un permiso especial, Rey, para esto, Señor. Uy, Señor, pero esto tiene muchos enemigos, necesitamos protección, Señor. Señor, esto requiere tiempo, Señor. Y danos tiempo, Señor. Como Nehemías va orando y va planeando, hermanos. Antes de ir, él ya había ido en su oración y vuelto 2 veces, hermano. Y ya sabía lo que le iba a tocar y lo que iba a enfrentar. Y ya Dios está usando ese tiempo de comunión para poner en el corazón de Nehemías lo que Nehemías necesita. Él tenía una visión anticipada de las circunstancias. Él va a usar un meticuloso plan. Y va a describir exactamente delante del rey lo que él necesita para este arriesgado viaje.
Entonces miren lo que, vamos a mencionarlos uno por uno y miren lo interesante de cada petición. Dice el 5. Y dije al rey, la primera, permiso para ir. Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. O sea, lo primero que Nehemías le pide al rey es su bendición, su permiso para ir y reedificar. Nehemías sabía que esta obra no la podía hacer desvinculándose de la autoridad que Dios le había colocado en ese momento, el rey. Él iba y habían muchos lugares donde se iba a encontrar con los representantes del rey, los embajadores del rey, y él sabía que para poder restaurar Jerusalén, que estaba bajo el dominio persa, necesitaba el permiso del rey. ¿Sí? Hay un espíritu de obediencia y de sujeción en Nehemías bien interesante, hermano. Nehemías no actuó fuera de las autoridades que Dios le había colocado. Y él sabía que él necesitaba el permiso del rey. Un proyecto tan grande necesitaba la aprobación del rey. Y ahora pensemos que no solo necesitaba la aprobación del rey de la tierra, sino necesitaba la aprobación realmente del rey de los cielos. ¿Qué quieres? Como si Nehemías estuviera diciendo tu aprobación. Eso es lo primero que quiero. Hermano, y nosotros no deberíamos emprender nada si primeramente no entendiéramos que Dios aprueba eso. ¿Qué quieres? Quiero saber, Señor, si esto es tu voluntad. Primero y antes que cualquier cosa. Es tu voluntad que me case, es tu voluntad que eduque a mis hijos en la casa, es tu voluntad que comience a predicar, es tu voluntad que comience este ministerio, es tu voluntad que comience este trabajo en la iglesia, es tu voluntad o no es tu voluntad. Eso es lo primero que quiero que me respondas, Señor. Es tu voluntad que viaje, es tu voluntad que compre, es tu voluntad que venda. ¿Es tu voluntad o no es tu voluntad, Señor? Hasta que yo no tenga claro si es tu voluntad, no quiero dar un paso. Mire, la petición de Nehemías fue la oración del Padre Nuestro. Cuando oréis, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra. Lo primero que debemos orar es tu voluntad, Señor. Tenemos tu bendición, Señor. Tú nos apruebas, Señor. Tú nos comisionas para esto. Ahora, si no tenemos esa aprobación, hermano, deberíamos esperar. No deberíamos emprender ningún camino donde no veamos que Dios nos está aprobando. Primer petición de Nehemías: que Dios apruebe su camino. No el rey, porque en última el corazón del rey está en la mano de Dios, dice las Escrituras. ¿Es tu voluntad o no es tu voluntad? Hermano, ¿cuántas veces nosotros, qué quieres? Quiero esto y esto y esto, pero eso no es mi voluntad, pero quiero eso, Señor. ¿Cierto? Por eso a veces no son los proyectos de Dios o el reino de Dios en el que estamos involucrados, sino a veces en nuestro propio reino, hermanos. Primero, aprobación. Segundo, si tú me apruebas, Señor, dame el tiempo suficiente. Mira lo que dice ahí. Entonces el rey me dijo, y la reina, en el verso 6, estando junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé tiempo. Toda obra debajo del sol tiene un tiempo, hermanos. Y nosotros debemos saber eso. Y una de las cosas que necesitamos orarle a Dios, en este caso Nehemías se la pone delante del rey, es tiempo. En esos días hablaba con una hermana que me decía: hermano, yo solo le estoy pidiendo a Dios el tiempo suficiente para criar a mis hijos mientras están conmigo. Que me dé salud y me dé tiempo para esa obra. Mire esa petición tan importante, hermano. Una hermana que tiene muchos problemas de salud. Señor, dame tiempo. Porque toda obra requiere, hermanos, tiempo. Hay gente que quiere hacer muchas cosas, pero no se ha sentado a considerar que eso requiere tiempo.
tiempo de preparación, tiempo de trabajo, tiempo de paciencia. ¿Sí? Estos días estamos leyendo con los hermanos un libro sobre predicación. Llega y dice el hermano, los 50 primeros años son los más difíciles, ya después mejora. Entonces yo pensaba, Señor, danos tiempo. Porque semejante trabajo requiere mucho tiempo y mucha dedicación. Hermano, todo proyecto y toda obra genuina requiere tiempo. Pero a veces nosotros, yo he escuchado, un ejemplo, no sé, bueno, no, ese ejemplo no lo voy a dar. Hermano, es que queremos hacer esto con nuestros hijos, criarlos así, así. Entonces muchas veces uno responde, hermana, ponga en la agenda mucho tiempo para usted. Si usted no va a dedicar tiempo, piense en otro proyecto para su vida. Hay trabajos que requieren tiempo. No, yo quiero servir a Dios, requiere tiempo. Y tiempo de trabajo, tiempo de dedicación, tiempo de... ¿Sí? Dios no hace como el mago, hermanos, que saca del sombrero el conejo que no estaba ahí. Dios no es mago, hermanos. Las obras verdaderas requieren tiempo, dedicación, esfuerzo. Por eso muchos a veces no. Para muchos hubiera sido, Señor, déjame ir, yo voy y oro, decreto restauración sobre Jerusalén y vuelvo. Sí, porque así somos, ¿no? Y decretamos restauración para la ciudad en ruinas. Y aleluya, amén. No, hermanos. Ningún proyecto verdadero, ningún proyecto que perdure se da de la noche a la mañana. Requiere tiempo. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Nehemías lo sabía, hermanos. ¿Cuánto tiempo? Necesito tanto tiempo. Me parece bien, ve. Nehemías tenía claro eso también. No solo tenía claro que necesitaba la aprobación del rey, sino tenía claro que necesitaba el tiempo suficiente para concluir la obra que iba a emprender. ¿Sí? Estos días estaba leyendo un libro bien precioso sobre el ministerio. Y el hermano decía, toda nueva idea debemos saber que requiere tiempo. Así que considérelo bien. Eso es sentarse a hacer cuenta, ¿no? ¿Será que...? Porque a veces nosotros comenzamos, no, hermano, vamos a hacer esto como iglesia. Y ya uno comienza a pensar, bueno, sentémonos, miremos si tenemos los ingredientes, el tiempo. No, mejor sigamos orando. Si tenemos los materiales. Pero así es mi vida personal, así es mi vida familiar, así es mi vida ministerial. Todo a veces va a requerir un tiempo. Por eso la Biblia dice que algunos por la fe alcanzaron las promesas con paciencia. ¿Sí? Hay promesas que se alcanzan con un tiempo prolongado que tenemos que aprender a esperar o a trabajar. ¿Sí? Ahora llega el momento que el tiempo se cumple, como estudiamos en Hechos de los Apóstoles la semana pasada, ¿no? Llega un momento que la obra se acaba. El tiempo se cumplió. ¿Sí? Y hay muchas maneras de ver. Pero necesitamos saber que toda buena obra requiere tiempo. Entonces Nehemías pide aprobación, tiempo, y en el verso 7, cartas de recomendación. Además dije al rey, si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Estas cartas que necesitaba Nehemías garantizaban un viaje seguro y la hospitalidad de parte de los funcionarios del rey. Si usted lee el libro de Esdras, usted se va a dar cuenta que fueron algunos funcionarios del rey los que detuvieron la obra. Entonces Nehemías sabe que él va a tener dificultades en el camino porque esta obra ya se detuvo varias ocasiones. Y sabe que el diablo ha usado ciertas personas. Entonces Nehemías sabe que necesita cartas de aprobación. ¿Sí? Miren lo interesante, él ya sabe, él prevé que en algún momento le van a poner oposición. Eso es como cuando usted va a viajar y usted va a pasar por migración y usted sabe que molesta. Y usted ya está, ay Señor,
Nehemías sabía que ese viaje iba a tener varias cosas. Y él prevé, Señor, usa al rey para darme cartas, cosas que yo no tenga problemas en el camino. Mire que una planeación sabia, ¿cierto, hermanos? Una planeación sabia prevé las circunstancias que pueden suceder. ¿Sí? Es como cuando usted comienza a orarle al Señor. Señor, vamos a comenzar esto, pero yo sé que vamos a tener problema con esto, vamos a tener problema con esto. Entonces, antes de que venga el problema, vamos preveyendo el problema. Mire lo importante, ¿no? En estos días estábamos orando por una situación y, Señor, nos toca hacer esto y esto. Y fue así claro, hermanos. Mientras estábamos orando, el Señor me dice, y vas a tener problema con esto y con esto. Y dice, bueno, Señor. Hermano, así fue. Comenzamos y, como el Señor nos había mostrado, problema con esto y problema con esto. A veces nosotros no preveemos las cosas que pueden suceder. ¿Y qué pasa? Viene la situación y nos escandalizamos. No, es que yo quería criar a mi hijo en la casa, pero me encontré que el muchacho es un desobediente. Debía ya saberlo, hermana. Por eso necesita criarlo, porque no es un ángel. No, es que yo me casé y no pensé que los hombres fueran tan. Debía saberlo, hermana. Así son los hombres. No, es que yo comencé a servir en la iglesia y una cantidad de murmuradores y chismosos. Debía saberlo, la Biblia lo dice. Debía saberlo, hermano. Usted ya debía ir con la carta de, mire, para el chismoso de esta, para el de esta. Cosa que en el camino usted no se escandalice, mi hermano. Pero a veces llegamos y, no, pero ¿cómo me...? Ay, hermano. No va por un camino fácil, hermano. Generalmente las cosas que son de Dios tienen sus situaciones. Por eso necesitamos, Señor, dame cartas. ¿Sí? Apruébame, respáldame, porque tú sabes, Señor, que vamos a irte. Dios abre puertas, pero esas cartas iban abriendo puerta tras puerta, hermanos. Y a veces es así, ¿no? Dios nos va abriendo una puerta y viene otra y otra, y necesitamos que Dios nos vaya. Pero eso es lo importante de una buena planeación. Ella ve los desafíos, ella ve las cosas que podemos encontrarnos en el camino, ella las prevé. ¿Esto es lo interesante de la planeación de Nehemías, hermano? Esto me parece maravilloso, ¿no? Miren lo cuarto, verso 8. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey. Lo siguiente que pide Nehemías es provisiones. Especialmente él sabe que para restaurar la casa, que para restaurar los muros, él necesita madera. Toda obra, hermano, todo proyecto necesita recursos. Y no solo estamos hablando de recursos económicos, pero toda obra y proyecto necesita recursos. Y Nehemías ya había previsto, bueno, yo emprendo este viaje y ¿de dónde voy a sacar madera? Ay, el rey tiene un bosque. Y ya me dijeron el nombre del que administra el bosque. Se llama Asaf. O sea, Nehemías ya tenía todo planeado. Señor rey, mire, tú me puedes conceder la madera para mi casa, para el templo, para las puertas. La madera que te administra Asaf, el guarda del bosque. Usted ve que la petición no es algo improvisado, hermanos. Él sabe qué necesita. Y esto es algo muy interesante. Nosotros sabemos que la obra, sea cual sea, necesita recursos, hermanos. Y a veces nos vuelvo a lo mismo. No a veces solo recursos materiales. A veces necesitamos recursos espirituales. ¿Sí? Entonces a veces necesitamos orar, Señor, vamos a comenzar esto, queremos hacer esto, provéenos los medios. Señor, tú sabes que ejemplos. Tú sabes que para comenzar a hacer esto necesitamos hermanos que tengan gracia con esto, hermanos que tengan dones para esto, hermanos que quieran hacer esto. Danos los recursos, Señor. Danos las personas, Señor. Esto es algo que queremos hacer para tu gloria, para edificación de tu iglesia, Señor. Los recursos. O a veces uno está en proyectos que uno dice, bueno, yo he tenido esta experiencia. Señor, para poder hacer esto necesitamos tanto, Señor. Danos los recursos, Señor. ¿Sí? A veces de manera más práctica,
El hermano puede decir, Señor, yo quiero involucrarme en esto, pero tengo un trabajo dame un trabajo que me dé el tiempo y los recursos necesarios para yo emprender esto, Señor. Yo voy a ver que si tú aparejas esto es tu voluntad, Señor. Sí, a veces es eso. Somos claros, Señor, en esto. Señor, mi familia quiere servir de esta manera, entonces la esposa comienza a servir, a orar, Señor, ayuda a mi esposo en esto, para que yo pueda estar tranquila y dedicada a esto. Mire, está orando claramente, ¿no? ¿Usted ha orado así? A veces se necesitan los recursos, pero no oramos. A veces yo he pedido, Señor, necesitamos, Señor, hacer una escuela para preparar hermanos, necesitamos recursos. ¿Cómo los traemos, Señor? Y uno comienza a orar y el Señor le muestra. Así, así, así. Yo he tenido tiempos así. Vamos a imprimir unos libros. Señor, necesitamos los recursos. Y estoy orando y el Señor me dice, habla con fulano. Habla con sutano. Y llego, hermano, imagine que tenemos este propósito. Hermano, estábamos orando para poder invertir una plata en cosas del Señor. Así, hermanos. Una vez llegué a un lugar y íbamos a imprimir un libro. El primer libro que publicamos de Tesoros Cristianos. Señor, danos los recursos, danos los recursos. Y salgo de una reunión y se acerca una hermana pensionada. Hermano, venga, es que quiero contarle que me salió la pensión. Yo, ay, qué bendición, hermana. Sí, mi hermano, el Señor me dijo que apartara este sobre para el ministerio de la editorial. Y cojo y cuento lo que costaba la impresión del libro. A veces Jair me decía, hermano, necesitamos orar por hermanos que tengan plata. Y yo, Jair tiene que arrepentirse de esas palabras. No, hermano, a veces se necesitan recursos. Nehemías sabía, hermano. Nehemías sabía que para esto se necesitaban recursos. A veces los recursos son un impedimento, hermano. Y Nehemías ve, a veces nosotros estamos orando, Señor, danos un nuevo salón. Y para eso necesitamos más recursos. Porque sí se necesita, ¿no, hermanos? Entonces a veces necesitamos prever las situaciones, orar y también pedir, Señor, danos los recursos. Que eso no sea un impedimento. Para Dios no es impedimento de eso, hermano. Pero necesitamos tener claridad de cuánto, ¿no? Y a veces los recursos llegan exacto lo que necesitábamos. Eso es una señal de que Dios lo mandó para eso. Entonces debemos pedir según la necesidad y según el propósito. Puede ser algo macro o algo micro, ¿no? Hermanos que han orado, Señor, yo quiero servir, pero acomódame el horario, el sueldo para que... Y Dios lo hace, hermanos. Dios lo hace, hermanos. Eso es algo maravilloso, ¿no? Siempre que Dios esté involucrado, Él va a proveer. Y lo último que pide Nehemías en el verso 9 es protección. Dice, vino luego a los gobernadores del otro lado del río y les di cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente a caballo. Era un viaje peligroso. Curiosamente, si usted lee la historia de Esdras, Esdras no quiso protección. Esdras rehusó llevar la protección del rey. Nehemías no. Nehemías entiende que es bueno en estas circunstancias recibir la protección del rey. ¿Por qué? Bueno, porque es que ya habían habido muchos problemas, hermano. Entonces la misma obra se había detenido por los enemigos. Entonces Nehemías sabía que era parte de la protección, de la aprobación de Dios, que Dios enviara al ejército del rey para que él llegara con más autoridad a Jerusalén. ¿Sí? Entonces Dios, usando al rey, le permite que capitanes de su ejército lo acompañen. A veces nosotros necesitamos orar así: Señor, necesitamos estos recursos. Y también necesitamos que tú nos guardes del mal, Señor. ¿No oraba Jesús así? Y guárdanos del mal, Señor. Necesitamos protección. Señor, vamos a comenzar esto. Guárdanos del pecado, Señor. Guárdanos de la tentación. Guárdanos de la división. Guárdanos de lo que puede dañar, Señor. Guárdanos de lo que pueda afectar tu obra, Señor. Esas son oraciones importantes, hermano. Porque así como Dios quiere llevar a cabo su obra, el diablo también quiere oponerse, hermanos. Y necesitamos esa protección. A veces, hermanos, nosotros agradecemos, por ejemplo, las oraciones de la iglesia cuando salimos a viajar. Porque a veces pasan unas cosas tan extrañas que uno dice, si el Señor no estuviera con nosotros y no nos guardara, ¿sí?
protección, hermanos. Señor, vamos a emprender esto, pero guárdanos del mal, guárdanos hasta de nosotros mismos. Todo lo que pueda dañar o afectar tu obra, guárdanos. ¿Sí? Guárdanos de peligros, de malas personas, de tentaciones, de todo lo que pueda dañar. 5 cosas, ¿no? Cada una muy particular y muy importante. Y mire cómo termina el pasaje, hermanos. Dice el 8, y me lo concedió el rey en la segunda parte, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Esto es precioso, hermanos. Cada una de las cosas que Dios le mostró a Nehemías y él pidió, Dios se la concedió. La Biblia dice, hermanos, pedid y se te os dará. Y no solo una medida escasa, sino que el Señor puede dar mucho más abundante, hermano, de lo que pedimos. Claro que esto está en un contexto donde Nehemías está orando por una causa noble, ¿no? Una causa que tiene que ver con el pueblo de Dios, la gloria de Dios. Nehemías ora y recibe todo lo que le pidió. Yo les decía la vez pasada, hermanos, si nosotros anotáramos nuestras oraciones, hermano. De verdad, haga ese ejercicio este año. Aquellas cosas importantes con las que usted está orando en su vida, escríbalas y lea eso por ahí en 1 o 2 años, hermano. Dios no es un Dios que no responda, hermanos. No, Dios no es impotente, Dios no es incapaz, Dios no es sordo, hermanos. ¿Saben por qué no recibimos? Porque no pedimos o porque pedimos mal para nuestros deleites. Pero si aprendiéramos a pedir, hermanos, ¿cómo recibiríamos? El apéndice, verso 10, dice la oposición. Hermanos, toda buena obra que es respaldada por Dios tiene oposición. Esto queda ahí como un punto importante al final. Dice el verso 10. Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Saben, hermanos, que el diablo no le gusta las buenas obras, hermano? El diablo odia las obras que Dios ha preparado de antemano. El diablo, como dice ahí, se disgusta en extremo y usa personas para manifestar su disgusto. No, a veces piensa, no. A veces he escuchado familias que dicen, no, hermano, el Señor nos ha hablado, vamos a comenzar a educar a este muchacho, a criarlo en el Señor. Cuando comienzan a hacerlo, y se levanta el infierno. Y el infierno es la suegra, el tío, la prima. ¿Cómo a ustedes se les ocurre? Y un disgusto que uno dice, el diablo, hermanos, el diablo mismo se opone. Usted no, yo sé que cada uno de nosotros tiene nuestro Sanbalat, ¿cierto? Nuestro Tobías. A veces proyectos que uno dice, hermanos, estamos orando porque queremos hacer esto para bendición de las iglesias, para que el Señor levante hombres. Y se levanta Tobías, Sanbalat. ¿Quiénes son ustedes para pretender hacer? Y uno dice, pero ¿de dónde viene esa enemistad? ¿De dónde viene esa molestia? Uno sabe que eso viene del enemigo, ¿no? Toda obra verdadera de Dios va a tener oposición, hermanos. Sea cual sea, de la manera que uno vaya a hacerla, hermanos. Sea un ministerio personal, sea un servicio en la iglesia, sea algo en la familia. Siempre que Dios promueve algo verdadero entre nosotros, el enemigo va a ponerse furioso. Y mire esa palabra, y le disgustó en extremo. ¿Qué palabra tan fuerte, ¿no? No fue que les dijeron nada, no, realmente se ofendieron. ¿Saben por qué? Porque ellos ya en ocasiones anteriores habían detenido la obra.
Algo que el libro de Nehemías nos va a mostrar en todo el camino es que la obra de Dios siempre tiene oposición, hermanos. Hay gente que va a hablar mal de nosotros, hay gente que va a calumniarnos, hay gente que se va a oponer, hay gente que... Eso sucede comúnmente, hermanos. Claro, en mayores y menores proporciones. Entre más grande la obra, por eso es que uno no ve tanta oposición a Pablo, ¿no? Porque Pablo tenía una obra inmensa. Pero en una otra medida, la obra de Dios siempre, hermanos, va a tener oposición. Entonces ahí queda ese pasaje final. Aplicaciones. Yo quise hacer unas aplicaciones para considerar cada uno de nosotros. Ya algunas cosas las hemos mirado en este pasaje. Primero, ya lo decía yo ahorita, hermanos, ¿qué propósito noble está colocando Dios en nuestro corazón? ¿Hacia dónde Él está apuntando las necesidades que estamos viendo? ¿Qué quiere hacer Él con nosotros? ¿Cuáles serían los proyectos de nuestra vida en el Señor que Él nos está hablando para el próximo año? ¿Usted ha pensado eso? ¿Qué va a ser el próximo año? ¿O va a seguir de pronto en el mismo? Rutina, costumbre. Algunos, por ejemplo, yo estaba pensando, algunos por lo menos tenían como propósito el próximo año, o no el próximo año, el próximo mes, no el próximo mes, el próximo día, no el próximo día, hoy mismo, proponerse ser salvos. Algunos que ni salvos son acá, hermanos, ni se han rendido a Cristo, ni han entregado su vida ya voluntariamente en obediencia al Evangelio. Ellos llegan posponiendo y posponiendo. Mira que en estos días me pasó algo, hermanos. Hay el papá de un amigo ahí en el barrio. Don Miguel, usted ya está muy viejito, usted necesita de Cristo. Mira la palabra, dice, sí, mañana viene Pablito y me habla. Al otro día me lo encontraba, Don Miguel, usted ya ni puede caminar, Don Miguel. Sí, Pablito, esperen, estos días le saco tiempo. No, de una vez, no, en estos días le saco tiempo. Me fui para Paraguay y volví. Y vi el negocio de Don Miguel. Sí sabía, hermano, que el papá de Miguel partió con el Señor. No creo que con el Señor. Hermanos, y la experiencia que hemos escuchado en estos días no es solo para los ancianos, hermanos. Algunos van para Jerusalén, otros van para la condenación. Y tienen que tomar en serio que Dios los llama, que la vida tiene un corto plazo para cada uno de nosotros. No hay que jugar con el Evangelio ni con la palabra que hemos escuchado. ¿Sí? Ahora, los que ya somos creyentes, solo ladrillos para Faraón, hermano. Solo preocupaciones, solo problemas. ¿Está usted siendo involucrado por Dios para algo más allá de lo que usted ve en este mundo, hermano? Algo eterno, algo importante. ¿Sí? No pierda su vida, hermano, no pierda su tiempo. Usted tiene que buscar a Dios para encontrar en Dios, como decía Andrei, el propósito que Dios tiene para su vida y para la mía. ¿Sí? Ore, clame, busque hasta que Dios le diga, esto es lo que quiero para ti. Y lo vas a hacer así, te voy a dar todo lo que necesitas. Entonces, primero, hermano, ¿qué propósito tenemos para este nuevo año que viene? Para nuestras vidas. Segundo, hay un camino importante entre la oración y el actuar. Algunos están en ese tiempo de oración, ¿cierto? Ese tiempo es una buena inversión, hermano, no lo pierda. Si Dios lo puso a esperar, a orar, ese tiempo es importantísimo para que usted conozca a Dios, sus caminos, y para que Dios le aclare lo que Él tiene para su vida. No se amargue ni se escandalice. Dice, pacientemente esperé en Dios. Y Él me respondió. Sea paciente, sea fiel en la oración, busque que Dios habla, hermanos. Dios nos prepara para lo que Él tiene. Tercero, si ya llegó el tiempo, porque es que algunos estamos en diferentes jornadas, ¿no? Unos hasta ahora están esperando a ver qué les muestra Dios. Otros ya están orando por lo que les muestra Dios. Otros ya estamos involucrados en el negocio. Ya Dios nos mostró, ya está la puerta abierta, ya hay que hacer.
Cuando ya llega el tiempo, hermanos, no duden en obedecer. Nehemías vio que el rey dijo, ¿qué quieres? De una. Lo que quiero es esto, esto y esto y esto. Y de una vez emprendió el viaje, hermanos. Cuando Dios abre puertas, debemos emprender el viaje. No debemos dudar. No debemos ser infieles. Alguien decía, estamos en una parada del bus y no podemos dejar que el bus llegue y se nos pase. La vida da oportunidades, hermano, pero no debemos menospreciar las oportunidades de Dios. Si ya llegó la puerta que se abrió, sea fiel, sea obediente y sea valiente. Cuarto, recuerde que Dios no bendice una obra improvisada. Muchos estamos improvisando con cosas que no deberíamos improvisar, hermanos. No, pues lo hacemos y ahí miramos. No, hermanos. Hay cosas muy serias y muy delicadas que no se pueden improvisar. Amén. Qué pasaje precioso, ¿no, hermanos? Que el Señor nos siga hablando a través de la exposición de este libro.